Que el Señor te bendiga, mi querido hermano o hermanita que nos acompañas. Soy el hermano Luis Cepeda y estoy aquí junto con mi hijo Elías Cepeda y juntos queremos animarte con estos mensajes de fe. Hemos estado considerando ya 10 lecciones, 10 mensajes cortos que nos han hablado acerca de los padres, de los héroes de la fe. Hemos hecho un recorrido por la vida de Abel, de Enoc, de Noé. Hemos también considerado a Abraham, a Sara. Hemos estado hablando también de los patriarcas. Hemos considerado sus historias. Hemos visto cómo ellos han respondido. Y acuérdese también, quiero poner un poco en contexto, que hemos dicho en estas lecciones que hay 4 maneras de poder expresar, 4 evidencias, 4 formas de cómo nuestra fe se expresa. Número 1, ¿se acuerda que habíamos dicho en clases pasadas que mucha gente hoy en día ve lo que es la fe subjetiva, la fe meramente intelectual? Algunos solamente dicen que tienen fe porque tienen cierta idea, porque creen cierta cosa, pero nada más que eso. Otros, número 2 también, hemos visto también el enfoque de la vida, como por ejemplo Enoc, como Abel, que sin tener un mandamiento tácito de Dios, ellos respondieron, ellos en el enfoque, ellos en su perspectiva, ellos en su visión, ellos demostraron una visión de fe y muchas veces también en nuestras decisiones, en la manera como vivimos, en cómo andamos, en cómo nos conducimos, también demostramos la fe. Número 3 también, como Noé, o también lo vimos en el caso de Abraham. Número 3 también demostramos fe a través de la obediencia. O sea, tenemos una fe tan clara, tan centrada, tan objetiva en el Señor, que obviamente esto va respaldado con obras, con obediencia, como lo hizo Noé, como lo hizo Abraham. Y hoy día vamos a estar también entrando a la cuarta perspectiva de la fe, pensando en las pruebas, porque habíamos dicho de que una cuarta manera como nosotros enfrentamos, como le demostramos a Dios nuestra fe, es en este caso también en el cómo enfrentamos las distintas circunstancias de la vida. Hoy día vamos a seguir hablando de Abraham y vamos a hablar en este caso acerca de la prueba. Y vamos a ir leyendo ya el texto bíblico para ponernos en este contexto y vamos a estar considerando Hebreos capítulo 11, versículo 17 al versículo 19. Y le vamos a estar pidiendo a mi hijo Elías, por favor, si me puedes ayudar, hijo, a leer este pasaje. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiendo, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Muchas gracias, hijo. Fíjese que ya hemos hablado bastante de la historia de Abraham. Hemos hablado, por ejemplo, cuando fue desafiado a salir de Ur de los Caldeos y cómo él, sin saber dónde iba, solamente previsualizando hacia dónde iba a llegar, él esperó, él confió en las promesas de Dios y salió. Número 2, después también vimos cuando él también creyó y se aferró a las promesas de Dios y de cómo él con Sara esperaron en el Señor y en este caso también concibieron un hijo ya fuera del tiempo y cómo llegó Isaac, el hijo de la promesa, a la vida de ellos. Imagínate cómo tiene que estar Abraham, el padre de la fe, debe estar feliz, debe estar contento, Dios ha escuchado su oración. Sara debe estar feliz, pudo por fin amamantar y poder tener a su propio hijo en sus brazos, pero de repente llega la voz de Dios. Dice allí en versículo 17, por la fe Abraham cuando fue probado. Wow. Abraham fue probado. Y quiero que vamos un poquito solamente a Génesis capítulo 22 para ver literalmente cuáles fueron las palabras específicas que Dios usó para que podamos magnificar y darnos cuenta realmente qué fue lo que Abraham enfrentó. Ayúdame, hijo, por favor, con Génesis capítulo 22, versículo 1 y versículo 2, por favor. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham,
Y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¡Wow! ¿Te das cuenta? Qué complicado momento en la historia de la humanidad cuando Abraham, el padre de la fe, el hombre que ha caminado y se ha conducido por Dios, el hombre que le ha demostrado fe absoluta a Dios, el que miró las estrellas y le fue contado, creyó en Dios y le fue contado por justicia, aquel que salió por fe de Ur de los Caldeos, aquel que se ha sostenido enfrentando y enfrentando pruebas, vio la promesa de Dios cumplirse en su vida, en la vida de Isaac, y ahora han pasado los años y ahora Dios le dice, dame tu bendición más grande. Anda y ofrece en el monte que yo te diré, ofrece en holocausto. Mata a tu hijo y dámelo a mí. ¿Cómo tiene que haberse sentido en ese momento Abraham? Fíjate muy bien que ahora ya no solamente estamos pensando en la fe de Abraham y cómo le demostramos a Dios la fe, no solamente previsualizando, confiando, esperando en Dios, obedeciendo, fíjate muy bien ahora también sacrificando. Porque la fe también trata de eso, de cuánto estamos dispuestos a sacrificar por Dios. Si tú escuchaste muy bien allí en Génesis capítulo 22, fíjate muy bien, ofréceme a tu hijo, tu único, a Isaac, a quien amas. O sea, fíjate todos esos conceptos que magnifican la relación que debe existir. No es solamente que es Isaac, no es solamente que es su hijo, no es solamente que es su único hijo, y no solamente es a quien él más ama. O sea, fíjate que todas esas cosas, si tú las sumas, te vas a dar cuenta cuán difícil tiene que haber sido para este hombre ofrecerle lo mejor a Dios, su bendición más preciada, más valiosa. Y eso me invita a hacerme una pregunta y hacerte una pregunta en este momento en cuanto a este mensaje de fe. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a ofrecer nuestra bendición más preciada? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a sacrificar lo más grande y lo más importante para el Señor? Eso realmente es fe. Cuando tomado de la mano de Dios, cuando confiando en las promesas de Dios, recuerda que dice aquí en Hebreos capítulo 11, y esto es lo que Abraham pensaba, que en Isaac te será llamada descendencia. Entonces fíjate muy bien lo que está sucediendo, porque Abraham no dudó. Abraham, así como no dudó cuando llegó Isaac a su vida y Dios le prometió que iban a tener un hijo, ahora Abraham tampoco está dudando, sino que él ofreció a Isaac, dice el verso 17 de Hebreos 11, y el que había recibido la promesa ofrecía a su unigénito. Mira qué maravilloso lo que está pasando, muy parecido a lo que sucedió siglos después con Dios el Padre y Jesucristo, el unigénito, que también Dios el Padre entrega a su unigénito. Pero ¿qué tenía en la mente Abraham? ¿Qué es lo que tenía este hombre de Dios en su mente que fue capaz de entregar, de ofrecer su bendición más preciada? Dice allí versículo 19, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. ¿Qué pensó Abraham, hermano? Esto es maravilloso, porque Abraham es un hombre que camina, que anda por la fe. Fíjate que él está pensando en la resurrección cuando nunca nadie ha resucitado. Yo creo que para nosotros es fácil pensar en la resurrección porque hemos visto lo que la Biblia dice, en los tiempos de Elías, en los tiempos de Eliseo, en el ministerio terrenal de Jesucristo, en la vida de los apóstoles. Nosotros podemos lidiar con el concepto de la resurrección porque evidencias tenemos de que han sucedido resurrecciones. Pero, ¿y Abraham? Abraham nunca había escuchado que alguien resucitó de los muertos. ¿Cómo es que este hombre creyó, confió y pensó en esto? Y fíjate muy bien que eso tiene que ver con la fe, porque Abraham confió tan claramente, se aferró al Señor y a sus promesas tan pero tan firmemente que él entendía que si le dijo en Isaac te será llamada descendencia, y si yo mato a Isaac y si yo lo ofrezco en holocausto, entonces Dios tiene el poder para poder resucitarlo, porque en él me va a ser llamada descendencia. Esa es fe. Cuando tú sacrificas tu bendición más preciada, cuando tú le ofreces al Señor lo mejor de tu vida, pero confías de que Dios te puede dar, incluso ahí, Dios te puede dar algo mucho mejor. Como lo dijo también en Génesis 22, Jehová se proveerá de cordero
para el holocausto. Hoy día quiero hablarte de la fe de Abraham, pero hoy día también quiero hablarte de la fe de Isaac. Porque así como Abraham ofreció e hizo todo este viaje, Isaac también, por lo que vemos en Génesis 22, también tenía la edad suficiente para poder cargar la leña, para hacer preguntas, para poder darse cuenta de todo lo que iba a suceder en ese momento. Hoy día quiero hablarte de estos dos hombres de Dios que por fe fueron al lugar que Dios les dijo, que por fe estuvieron dispuestos a obedecer lo que Dios quería, que por fe estuvieron dispuestos a sacrificar o a sacrificarse porque Dios así lo quería. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a tomarnos de la mano de Dios? De la misma manera, a pensar incluso más allá como lo pensó Abraham, por la fe, de que Dios puede resucitar a Isaac. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos hoy día a tomarnos de la mano de Dios? Y aunque a lo mejor en el mundo nos digan que estamos locos, aunque a lo mejor en el mundo nos digan que estamos mal, de que estamos yendo contra la corriente, por fe nosotros vamos al frente de la mano de Dios. Esa es fe, hermano. Cuando enfrentamos las pruebas, cuando enfrentamos las circunstancias, cuando enfrentamos las problemáticas de la vida, la angustia, el dolor, todas estas cosas que hoy en día estamos enfrentando, pero por fe decimos, yo sé que vamos a salir de esta. Yo sé que incluso si me enfermo, Dios me puede recuperar. Yo sé que voy a recuperar mi economía. Yo sé que voy a recuperar mi despensa. Yo sé que voy a encontrar un nuevo trabajo. Yo sé que voy a seguir perseverando. Yo sé que voy a ser fiel. Yo sé que voy a estar en el cielo nuevo y la tierra nueva, porque por fe me agarré de la mano de Dios. Voy a ser firme hasta el fin. Voy a llegar a la meta. Que el Señor te bendiga. Tengamos esa fe. Ánimo, mi hermano, en medio de los problemas de la vida, tengamos esa fe. Soy el hermano Luis Cepeda. Aquí está conmigo Elías Cepeda y juntos queremos decirte Que Dios te bendiga. amén.